Amén, hermanos, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, entonando un canto y le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destilan del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destilan del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Amén. Dejamos el lugar, hermano Julio. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con la clase. Señor Padre bendito, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, bendito Señor, por la vida que nos das. Somos afortunados, bendito Padre, de que tú estés en medio de nosotros y también que el Espíritu Santo sea quien nos guía, quien nos dirige a lo largo de nuestra vida, pero también, bendito Señor, en todo tiempo y también en esta clase, bendito Padre. Que sea, bendito Señor, para edificación de nuestras vidas. Que bendito Padre, la palabra nunca regresa vacía y sabemos que tiene un propósito en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que sigas tocando el corazón de todos mis hermanos, bendito Padre, para que cada uno de nosotros, bendito Señor, nos sigamos esforzando, sigamos estirándonos, bendito Padre, hacia lo que es correcto, perfecto, sublime, que esa es tu presencia, bendito Señor. Que sigamos corriendo la buena batalla, bendito Padre, que nadie se quede, bendito Señor, sino que sigamos caminando, sigamos trotando, porque sabemos, bendito Señor, que nuestros pies, bendito Padre, nunca se cansarán. Ahí, bendito Señor, tú nos das fortaleza para seguir el buen camino, bendito Padre, para no apartarnos a diestra ni siniestra. Te seguimos pidiendo, bendito Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos, bendito Padre, tú conoces, que le des fortaleza, bendito Señor, a aquella persona que está ahorita enferma, pero que también, bendito Señor, a las personas que están alrededor suyos, bendito Padre, y desempeñen alguna función, alguna labor, ya sea de cuidado, bendito Señor, o quizá tengan que salir también a laborar, bendito Padre, que tú los guíes, los cuides, y que también, bendito Señor, les dé sabiduría, entendimiento y esa fortaleza que solamente tú puedes dar. Te damos gracias, bendito Padre, porque tú conoces nuestras vidas, bendito Señor, tú has examinado nuestro levantar y también, bendito Señor, vas a examinar nuestro acostar y todo lo que hemos hecho durante este día, bendito Señor. Te pedimos perdón si es que en algún momento te fallamos, si es que cometimos, bendito Señor, alguna situación que no te agradó, bendito Padre, quizá fue de por mirada, por pensamiento, o también, bendito Señor, por haber dicho algo que no te agrade. Hoy te pedimos, bendito Padre, que nos perdones y que el Espíritu Santo nos redarguya para que hagamos tu voluntad y que bendito Señor
tengamos un mismo sentir todos los que son llamados tus hijos, bendito Señor, todos aquellos que te siguen, tus discípulos, a los que tú has llamado, bendito Señor, a todo aquel que cree en ti, bendito Señor. A todos ellos llénalos de tu Santo Espíritu y también, bendito Señor, de tu bondad y también, bendito Padre, de tu gracia. Te damos, bendito Señor, las gracias porque tú estás en medio de nosotros y te pedimos que nunca, bendito Señor, se aleje tu poderosa mano de nosotros. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hermana, le damos paso a su clase y ya terminando, pues ya platicamos de cómo vamos con la asignación de las demás clases. Amén. Adelante. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a ver cómo viene nuestra tabla. Un profeta que no nos dice su nombre y el profeta Obed. Entonces les voy a compartir pantalla, hermanos. Ay, espérenme tantito, es que les iba a poner. Sí, ahí está. Muy bien, hermanos. Bueno, pues les puse un mapita, igual y los que tienen teléfono pues no se ve tanto, pero como hay digo, a mí me entró como la duda leyendo los pasajes, como qué tanta distancia habría, ¿no? Y hay varias ciudades que mencionan los pasajes que vamos a leer, que están en Segunda de Crónicas 25 y 28. Por ejemplo, igual y se ve chiquito, pero aquí con mi flechita, con mi cursor les estoy señalando lo que es Jerusalén, que es esta flechita del medio. También nos menciona Jericó, que está más a la derecha, Samaria, que está arriba, y Laquis también lo vamos a ver por ahí. Ahorita estoy señalando Laquis. Y los pueblos, digamos, de alrededor, que eran pues, enemigos de Israel. Tenemos los filisteos, que es a la izquierda. Arriba tenemos lo que es Siria, los asirios. Aquí vemos Damasco. Y aquí en Edom, bueno, no menciona la ciudad tampoco, pero el reino de Edom, que es este que está de amarillo. Entonces, bueno, quise empezar con este nada más para que veamos pues las distancias, ¿no? Jerusalén, Jericó, Laquis son como las más cercas, Samaria un poquito más retirado y bueno, ya los que están fuera de Israel, ¿no? Damasco, Filistia, Edom. Hay otra ciudad por allí que no encontré que Bedashem, algo así, y esta no la vi aquí en el mapa, ¿no? Pero bueno, más o menos para darnos una idea. Entonces comenzamos, hermanos. Con Segunda de Crónicas 25, vamos a ver que el profeta que no dice su nombre, que en realidad son dos profecías, es descendiente de David porque está en Judá la profecía, ¿no? Y es el rey Amasías. Entonces aquí vemos que después de David, Salomón, Robán, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás y viene Amasías. Entonces en el reinado de Amasías es en el que está la primera profecía. Vamos a ver ahora sí que cómo se comportaba Amasías. Les menciono que en Reyes 14 habla de Amasías, pero como comentábamos la vez pasada, pues yo creo que como reyes son precisamente historias de los reyes, pues no viene la profecía, solamente sí habla de Amasías, de su reinado, de lo que vamos a ver ahorita de la guerra que hace, pero no habla de la profecía, solamente aquí ya no les puse porque es prácticamente lo mismo, ya no les puse, digamos, todos los textos, nada más nos enfocamos en Segunda de Crónicas 25:1, ¿no? Que aquí dice que era de 25 años Amasías cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Bueno, el nombre de su mamá, que fue Joadán. Vemos que 25 y 29, pues a mí me dan 54, ¿no? Que la verdad, si murió a esa edad, que yo creo que sí, por lo que dice adelante, pues estaba muy joven, ¿no? Sobre todo que en aquellos tiempos pues manejaban unas edades pues muy longevas. Pero bueno, aquí 25 tenía y reinó 29, entonces pues para mí prácticamente estaba muy joven. Aquí dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Pues yo entiendo que había veces como que decía, no, sí voy a seguir al Señor, y otras veces pues le ganaba, no sé, otros intereses, ¿no?
Verso 5, Amasías, reunió luego Amasías a Judá, con la regla de las familias puso, bueno, jefes de millares y centenas, sobre todo Judá Benjamín. Después puso lista de los 20 años para arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Entonces, mayores de 20 años, resulta que en su reino de Judá había 300,000. Y resulta que contrata a otros por 100 talentos de plata, que son 100,000 hombres valientes. Los contrató, a eso no se los enseñé en el mapa, hermanos, como estamos aquí cerquita, se los enseño. Efraín estaba como por aquí, por donde estoy señalando ahorita, arriba de Jerusalén, porque aquí no están las tribus, ¿no? Nada más está Judá e Israel. Pero el caso es que estaba tantito arriba de Jerusalén, yo creo que por ser los más cercanos, tal vez, por eso los contrató, no sé si eran los más diestros. Pero el caso es que, pues él ya muy, yo creo que pensando que estaba muy preparado, tomó los 300,000 escogidos para, para salir a la guerra, eran de Judá, y él tomó más bien a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Entonces 100,000 eran de Efraín y los 300,000 eran de Judá. Pasamos al verso 15. Fíjese que se encendió la ira de Jehová contra Amasías. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita vamos a leer y lo hablamos, ¿no? Envió un profeta y le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, ay hermanos, sí, ya decía yo que ya me había faltado algo. Aquí está, un varón de Dios vino a él, esta es la primera profecía, y le dijo al rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Bien, este varón de Dios dice y le dice que no vaya, que no contrate pues a los de Efraín, porque Dios no está con Israel, que él vaya solo y entonces Dios le va a ayudar porque pues él tiene todo el poder. Amasías le contesta en el verso 9. ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que eso. Obviamente Amasías dijo, pues yo ya di una cuantiosa cantidad de dinero para contratarlos, ¿y qué va a pasar con eso? Y pues, ¿qué le dice el profeta? Pues Dios puede darte mucho más que ese dinero, ¿no? En esto sí obedeció Amasías, dice el verso 10. Entonces Amasías apartó al ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que eran los 100,000, para que se fuesen a sus casas y ellos se enojaron grandemente contra Judá. Porque pues ya los habían contratado y luego les dijeron, pues sabe qué, que siempre, siempre no. Se regresaron a su casa muy, muy enojados. Aquí dice, sus casas encolerizados. En esto les digo, sí obedeció Amasías a la voz de Dios. Después dice que esforzándose sacó al pueblo y vino al valle de Sal y mató a los hijos de Seir. Seir también no eran de Israel. Los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000. Bueno, aquí habla de la guerra y los hicieron pedazos. Eh, pero fíjense en el verso 13 que dice que los del ejército que Amasías había despedido, o sea, los de Efraín, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron ciudades de Judá. Entonces, mientras él se fue a hacer la guerra que tenía que hacer, resulta que los de Efraín vinieron y atacaron unas ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet Orón. Esta es la que les digo que no encontré en el mapita. Y mataron 3,000 hombres de ellos y un gran despojo. Bueno, entonces pensaríamos que Amasías, bueno, él venció cuando el varón de Dios habló y no se llevó los otros 100,000 soldados. Pero en vez de seguir al Señor, vamos a ver qué es lo que hace Masías en el verso 14. Volviendo Masías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Entonces imagínense, hermanos, qué gran aberración, porque pues, es uno de los primeros mandamientos, que no debemos de hacernos imágenes, ni inclinarnos a ellas, ni adorarlos. O sea, se trajo a los dioses. O sea, yo creo que de entrada, pues ahí debió haber visto él que pues no era Dios, Dios tiene todo el poder, no lo
tenía que cargar, él se trajo los dioses, los puso ante sí, perdón, los ídolos, y los puso ante sí por dioses, y que dice, y los adoró, y les quemó incienso. O sea, empezó a hacer pues los rituales, me imagino, propios para todo este tipo de ídolos que pues no era agradable al Señor. Entonces, ahora sí pasamos, donde dice que por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque Dios es celoso, Dios quiere que solamente le adoremos a Él porque Él es nuestro creador, no ningún otro ídolo. Y Él, imagínense, no solamente se los trajo, los puso, digamos, en el lugar de Dios, sino que les empezó a rendir culto. Y envió Él un profeta que le dijo, esta es la segunda profecía, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Ah, pues sí, imagínense que él los había vencido a Seir y se trae sus dioses, imagínense. O sea, ni siquiera era el pueblo vencedor, era el pueblo vencido y se trae los ídolos. Entonces el profeta le dice, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Entonces, hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, te han puesto a ti por consejero, para esto el rey se enoja, ¿no? Te ha puesto a ti por consejero del rey, déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? O sea, eso es una amenaza de muerte. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Entonces el profeta le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te trajiste dioses o ídolos que son de otra nación y que ni siquiera libraron a su pueblo de tus manos? Pero bueno, el rey se enoja y pues le dice, ¿qué quieres que te maten? Entonces el profeta dice, ok, no diré más, pero yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y tú dices, he aquí he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, ¿para qué te provocas un mal? Para caer tú y Judá conmigo. Bueno, aquí, perdón, me salté del 16 al 19, porque Amasías, después de hablar con el profeta, pues empieza pues digamos, a querer buscar batalla con el rey de Israel. Y entonces se le dice, pues sabes qué, mejor ni peleemos, tú quédate en tu casa, porque si no les va a caer mal a Judá y a ti contigo. Pero ¿qué dice el 20? Amasías no quiso ir. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. O sea, Dios ya había determinado que pues, lo iba a destruir porque no estaba siendo agradable a su corazón, que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto había buscado a los ídolos de Edom. O sea, ahí estaba claramente dicho por qué Dios iba a dejar que fuera destruido Amasías. Ahora en el verso 22, me voy a mover tantito para que se vea mejor, hermanos, dice, cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su estancia, porque sí, finalmente sí se fueron a la guerra, y Joás, rey de Israel, prendió a Bet-Semes, a Amasías, rey de Judá, o sea, fíjese, en Bet-Semes, perdón, prendió a Amasías, o sea, lo tuvo preso, al hijo, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. 400 codos son un equivalente a 180 metros. Ahí sí, hermanos, yo busqué precisamente como el mapa de Jerusalén, aquí calculando el tiempo en el que era como siglo X, siglo VIII, pero pues no lo encontré. No encontré cuál es la puerta de Efraín, porque mencionan otras puertas, la del estiércol, la de Damasco, la de etcétera, pero no está ni la puerta del Efraín ni la puerta del ángulo. Entonces, exactamente en qué parte de esa Jerusalén, pues no sé, pero fueron más o menos 180 metros, que es el equivalente a los 400 codos. Y fíjense lo que pasó, hermanos. Tomó el oro y la plata y los utensilios que hallaron en la casa de Dios y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles, o sea que hasta los que eran de su gabinete les tocó y les quitaron pues joyas y riquezas. Y después volvió a Samaria. Entonces este rey de Israel, pues como no quiso entender a Masías, le ganó, lo tomó preso, se llevó su dinero, el de sus funcionarios y el de la casa de Dios, que fue lo peor, ¿no? Y se fue a Samaria. Y ya desde el tiempo que Amasías, verso 27, se apartó de Jehová,
empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, o sea, ni siquiera su gente estaba de acuerdo con él. Y él habiendo ido a Laquis, que esa se las enseñé, está más o menos cerca de Jerusalén en el mapa, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. O sea, su mismo pueblo buscó matarlo porque no estaban de acuerdo con él. Entonces lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Bueno, aquí vemos en estas dos profecías, hermanos, si nos fijamos, la primera dice, un varón de Dios vino a él. Aquí no sabemos si es el mismo, ay, perdón, que si es el mismo de la segunda profecía, porque en la segunda dice que envió un profeta. Entonces, pues la verdad no sé si sea el mismo o son dos diferentes, porque no nos da su nombre. Pero bueno, finalmente fue palabra de Dios, o sea, fue profecía para Amasías. En la primera sí hizo caso, devolviendo a los que había contratado para ejército a Efraín. Y en la segunda, pues no, resulta que hasta se enojó y pues por eso Dios le envió juicio. Entonces, hermanos, viendo en resumen los puntos a considerar, vemos que este profeta sin nombre, o dos profetas, la verdad no sabemos, le habló a Amasías esta profecía. El tiempo en el que vivió este profeta, bueno, pues más o menos fue en el tiempo en el que reinó Amasías, que yo encontré que fue aproximadamente entre el 796 y 767 antes de Cristo, o sea, 8 siglos antes de Cristo, ¿no? Y esta profecía fue en Judá, porque él estaba siendo rey de Judá, ya vimos que era descendiente de David y reinaba en Jerusalén. Ahora, el principal tema de sus profecías, la primera fue que debía de confiar en Dios y no en su ejército, en la cual dijimos que obedeció, bueno, pues palomita. Pero en la segunda, pues la profecía fue de juicio, fue de que ya Dios había determinado, pues, quitarle la vida, ¿no? Porque no estaba siendo agradable a él. ¿Cómo murieron los profetas? Bueno, eso sí, no lo sabemos, no encontré ninguna fuente que hable de estos profetas porque pues, no sabemos ni su nombre. Entonces, bueno, el contexto histórico del profeta y su mensaje. En la profecía número 1, pues Israel iba a luchar contra Judá. Entonces viene este varón de Dios y habla con Amasías. En la profecía número 2, como Amasías se rinde a la adoración de los ídolos de Seir y todas sus abominaciones, pues Dios dejó de estar con Amasías, entonces pues fue juicio. Finalmente pues lo mataron. Ahora la reflexión, hermanos, o aplicación de estas profecías, pues yo escribí aquí que Amasías pues realizó todo tipo de abominaciones por lo que el Señor quitó su mano de Judá, que pues eso es muy importante, no solo de él. El problema es que como él era cabeza, pues ahora sí que se jalaba todo el pueblo, ¿no? Porque si Dios no estaba con él y no estaba con Judá, pues toda la población sufría las consecuencias. Entonces, si la cabeza no busca a Dios, hermanos, y en este caso, pues nosotros también podemos ser cabeza de nuestra familia, de un equipo de trabajo, de nuestro pueblo, pues también los que estén debajo de nosotros, pues van a sufrir. Entonces, debemos de aprender precisamente de estas profecías que debemos de seguir al Señor y debemos de obedecer su palabra y no, no dejarnos engañar por ningún tipo de ídolo, digamos, físico o no físico, llámese, no sé, dinero, poder, etcétera, que nos aleje del Señor. Porque, pues precisamente como nosotros sigamos del Señor, pues así nuestros hijos o nuestra casa o nuestra iglesia, pues pueden sufrir consecuencias. Bueno, vamos a pasar al siguiente profeta que es Obed. Obed, como vimos ahorita en la genealogía, nos quedamos en Amasías y otras 3 generaciones después subió Acaz al trono. No es Acab, porque Acab fue de Israel. Este es Acaz con Z, que fue en Judá. Entonces, bueno, vamos a ver, hermanos, qué pasó con Acaz. Lo mismo que les refiero que en Reyes sí se menciona el reinado de Acaz, pero no está la profecía de Obed, tampoco solamente los hechos que vamos a hablar aquí, ¿no?
Entonces, bueno, en Segunda de Crónicas 28 dice que Acaz era de 20 años, pues era joven, ¿no? Cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Recordemos que desde el momento que Israel se separa de Judá, Israel con Jeroboam empiezan a adorar ídolos y deciden pues ya no ir a las fiestas a Jerusalén, porque ya no querían adorar a Dios, precisamente para que el pueblo se quedara allá, ¿no? Entonces, aquí Acaz dice que anda en los caminos de los reyes de Israel. ¿Qué quiere decir? Israel adoraba básicamente a Baal, entonces pues se dedicó a adorar ídolos y seguramente a Baal. Precisamente aquí dice que además hizo imágenes fundidas a los Baales, o sea, ya no solamente los adoraba, ya producían los ídolos a Baal, ¿no? Lo cual pues era pues abominación para Dios. Pero fíjense, aquí hay varias cosas. Ya empezó a adorar ídolos a los Baales. En el 3 quemó incienso en el Valle de los Hijos de Inom, que obviamente no era para Dios, porque el incienso pues debía estar en el templo y era para Dios, pues él estaba quemando pues, para otros ídolos. ¿Y qué dice aquí? Hizo pasar a sus hijos por fuego. Este tipo de rituales los hacían para el dios, el ídolo Moloch. Entonces, imagínense, ya era una mezcolanza ahí de idolatría, pero por todos lados. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Imagínense, Dios les advirtió desde antes que llegaran a conquistar que no hicieran lo que hacían esas naciones. Ah, bueno, pues aquí Acaz dijo sí, ¿por qué no? Se puso a adorar ídolos, a quemar incienso, a pasar a sus hijos por fuego. Y en el 4 dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Bueno, los lugares altos pues eran altares dedicados a ídolos, ¿no? Collados y debajo de todo árbol frondoso. Según bajo todo árbol frondoso, ponían ídolos de acera, el dios acera, ¿no? Entonces, pues por eso les digo que ya había una mezcolanza de todo ahí. Verso 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. Asiria, recuerdan en el mapa, está en la parte de arriba. Los cuales lo derrotaron y tomaron un gran número de prisioneros que llevaron a Damasco, que también vimos señalado en el mapa. Fue también entregado en manos del rey de Israel. Entonces vinieron los asirios, vino Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, que ya estaba del lado de Israel, mató a Masías, hijo del rey. Imagínense, le mataron a su hijo. Le mataron a Ricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. O sea, sus principales hombres de su gabinete, de su mano derecha, los mataron. Y también los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, o sea, gente de Judá, 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Entonces, imagínense, vinieron los asirios y vino Israel y los despojaron. Y los de Israel se llevaron cautivos a 200,000, pues de las personas, ¿cómo les diré? Más indefensas, ¿no? Porque son muchachos, muchachas y mujeres. Entonces los llevaron a Samaria y aquí en Samaria dice que había un profeta que se llamaba Obed, aquí sale el profeta Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, fíjense, acabamos de decir que en Israel pues ya se habían dedicado de plano a la idolatría, pero yo veo que Dios pues era parte de su pueblo Israel, entonces nunca lo dejó, siempre hubo profetas ahí, ¿no? Bueno, no, Jeremías fue de Judá, Elías, que habló con Acab, o sea, como que siempre había profetas que querían hacer que el pueblo pues regresara a Dios, no, nada más que no lo escuchaban. Obed aquí también fue uno de ellos, pero ahorita vamos a ver qué pasa. Obed sale y les dice, he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Entonces, Dios permitió que Israel combatiera a Judá, no porque Israel fuera bueno ni porque fueran muy, muy diestros, ¿no? Sino porque pues Dios entregó a Judá, porque ya vimos por qué, ¿no? Porque habían estado adorando también
ídolos y se supone que ese pueblo tenía que estar guardado para Dios. Además, allí estaban los descendientes de David. Y bueno, verso 10. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. O sea, se llevaron a todos esos rehenes porque pues, los querían hacer esclavos, ¿no? Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces les dice, ok, Dios dejó que ustedes vencieran a Judá porque es una lección contra Judá, pero pues ustedes como que ya se excedieron, o sea, se trajeron a sus hermanos para hacerlos cautivos y eso no puede ser. Entonces, ¿qué dice? Que devuelven a los cautivos porque Jehová está airado contra vosotros. ¿Por qué? Pues porque de plano se habían excedido en el mal contra sus hermanos, ¿no? Verso 2. Entonces se levantaron algunos varones de los principales hijos de Efraín. Bueno, se los digo así van a leer todo. Azarías, Berequías, Ezequías y Amasa. Estos cuatro hombres, digamos que escucharon la profecía y son de los primeros bueno, no de los primeros los que menciona, que hacen caso a Obed. Les dicen en el verso 13. Y les dijeron, no traigáis acá los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. ¿Qué pasa? Estos hombres escuchan la profecía y actúan, ¿no? Les dicen así como, bueno, ya saben que no lo traigan, porque pues el pecado contra Jehová va a ser sobre nosotros, o sea, el Señor nos va a tomar juicio. ¿Qué hace el ejército? Los escucha, deja los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud. Verso 15. Se levantaron los varones nombrados, o sea, estos cuatro de arriba, y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que ellos de ellos a los que estaban desnudos. Entonces tomaron del botín y les dieron pues a todos estos que se habían llevado. Los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, de beber, los ungieron, los condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. Entonces, bueno, estos cuatro hombres hacen caso, pues digamos que ya tienen misericordia de sus hermanos, a los que vienen todos pues maltrechos, les dan pues animales para que no caminen, para que se los lleven cargando y pues ya les vendan las heridas, les dan de comer, los visten, los calzan y los dejan en Jericó y ellos se regresan a Samaria, ¿no? Que era la capital del reino de Israel. Entonces, en aquel tiempo vemos en el verso 16 que el rey Acaz resulta que le manda pedir a los de Asiria pues que le vengan a ayudar porque los edomitas pues ya lo estaban atacando. Si se fijan, entonces Judá estaba siendo atacado por todos lados. Estaban los asirios, estaban los de Seir, los de Edom. Y aquí nuevamente Acaz le dice a los asirios que vengan y que los ayuden. También los filisteos. En el verso 18 dice, así mismo los filisteos se habían extendido. Entonces ya los filisteos habían querido quitarle ciudades. Habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco y sus aldeas. Sibna, Kimso con sus aldeas. Y bueno. Verso 19. ¿Por qué? Dice, Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Judá. También vino con él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Él le pidió ayuda, pues que creen que no los ayudó, al contrario, vino y también los atacó, ¿no? No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no les ayudó. Recuerdan que en los versos anteriores vimos que quitó los tesoros de la casa de Jehová, de su palacio, y aparte lo de sus funcionarios les quitó para darle a los asirios. Y después de eso, ¿qué pasó, hermanos? Pues ni los ayudó. Entonces, más bien los atacó. Verso 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. O sea, no en balde todo lo que había hecho, todavía hizo peor porque dice aquí
en el verso 23, que ofreció sacrificio a los dioses de Damasco. Ya se había traído a los de Seir, ya había ofrecido a los Baales. Dice que todo árbol frondoso, entonces seguramente también Acera estaba ofreciendo. Y ahora le suma sacrificio a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Imagínense, todavía se pone a adorar otros ídolos. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Fíjense nada más cuánta aberración. Aparte de la idolatría, digamos que arremetió contra Dios, porque quebró los utensilios de la casa de Dios, cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Obviamente, si eran altares, pues era para ídolos, no era para Dios, porque para Dios estaba un templo. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Y durmió Acaz con sus padres, los sepultaron en Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Bueno, y reino en su lugar Ezequías su hijo. Entonces, hermanos, vemos aquí que Acaz pues hizo realmente de todo lo malo delante de Jehová. Lo único, la profecía, digamos aquí, pues no fue con Acaz, más bien Dios fue bueno y la profecía la dio en Israel para preservar al pueblo de Judá, porque su rey de plano hizo de todo en su familia y pues ya vimos aquí que contra Dios también, ¿no? Contra su casa. Entonces este rey sí fue muy malo y es importante nombrar todo lo que hizo porque no en balde luego todos los profetas les decían que volvieran a Dios, que se habían apartado, que había juicio y pues seguramente siempre había gente que seguía adorando a Dios, pero pues otros seguían al rey. Entonces, pues como dijimos, si la cabeza está mal, pues todas las consecuencias vienen también para su pueblo. Entonces, hermanos, vemos que de los puntos a considerar, el profeta es Obed y habló en el tiempo de Acaz, ¿no? Aunque le habló en realidad al ejército de Israel. El tiempo en el que vivió más o menos Acaz, que es cuando estaba Obed, más o menos fue en el 734 a 715 a.C. y ya vimos que reinó 16 años. Esta profecía se dio en Israel, porque recordemos que se habían llevado a los de Judá eh, prisioneros y los querían hacer siervos, o sea, pues esclavos, ¿no? ¿Cuál fue el principal tema de sus profecías? Pues de que los de Israel no abusaran de sus hermanos de Judá, ¿no? La misericordia, podemos decir también. ¿Cómo se cree que murió? No lo sabemos. Contexto histórico del profeta y su mensaje. Bueno, como les acabo de referir, Israel había ganado la batalla contra Judá y se llevó los rehenes, pero Dios les dijo que no abusaran de Judá. Nuestra como reflexión o aplicación de esta profecía, pues es que los 4 hombres que creyeron la profecía, que eran de Israel y obedecieron, pues Dios les habló para reflexionar de que pues eran sus hermanos, no debían de traerlos como esclavos, no debían de tratarlos como los trataban. Y aparte, otra cosa también importante, que ellos dijeron, o sea, nosotros también hemos pecado contra Dios y no vaya a ser que también nos venga juicio por tratarlos a ellos así. Entonces, estos 4 hombres obedecieron y pues gracias a ellos también todo el ejército les hizo caso y gracias a Dios que preservaron pues a la gente que se habían llevado de Judá. Y bueno, hermanos, pues estas son las profecías del día de hoy. No sé qué piensen, refer referente a las reflexiones. En estos libros históricos de la Biblia, bueno, pues se habla precisamente de juicio, generalmente le hablan a los reyes, porque pues se refiere a la historia de Israel, ¿no? La historia de los reyes, de cómo estaban llevando al pueblo, y pues generalmente los profetas le están hablando a los reyes. Solamente en este caso, por ejemplo, vimos también que le hablaron a los hijos de Israel, o sea, del reino de Israel, para que no abusaran de sus hermanos de Judá. Sin embargo, pues Dios les mandaba avisar porque los reyes de plano no entendían, o sea,
De repente sí seguían a Dios, pero pues, no sé en su tiempo qué tan fuerte era eso de adorar ídolos, o sea, cómo les llamaba tanto la atención, que fácilmente se dejaban ir, ¿no? Pero bueno, pues estos son los profetas que vimos hoy, hermanos. En el primero también, por ejemplo, en el reinado de Amasías, a mí me llama la atención que dice un varón de Dios primero y ya después sí le llama profeta. Por eso no sé si sean la misma persona o sean dos personas, ¿no? Porque un varón de Dios, bueno, pues podría ser tal vez un sacerdote del templo, o tal vez un profeta, o no dice si vino de ahí, de Jerusalén, si vino de lejos, etcétera. O es la misma persona, también puede ser, pero los dos hablaron con él eh, en este capítulo de Segunda de Crónicas y no nos dice su nombre, ¿por qué? Pues también no lo sabemos. Pero bueno, hermanos, pues ya dejo el micrófono por si alguien quiere hablar o nuestro hermano Julio. Adelante, hermanos, ¿alguien quiere decir algo? ¿Qué, qué nos queda de estas profecías si las escuchamos, las escudriñamos antes de la clase? ¿Alguien que quiera comentar algo al respecto? Qué nos enseña, ¿no? Que principalmente es lo que andamos nosotros con estas, con estas palabras, con la palabra de Dios, andamos ahora sí esperando que Dios nos hable a nuestro corazón y que también nos haga sentir, hermanos, cómo estamos delante de su presencia. No es una profecía directamente para nosotros, pero al finalmente es la palabra que habla para nosotros. Entonces, lejos de ser una profecía, pues más bien es una exhortación, recomendación. Entonces, algo, hermanos, algo que usted quiera mencionar, decir, con lo que vimos, con lo que nos explicó la hermana, adelante si quiere comentar algo. Yo. Bueno, desde hace la clase pasada también así como nos explicaba Adi de los profetas que vienen aquí en la Biblia y el mensaje que tenían para los reyes, a mí sí como ahorita dijo Adi, que hay reyes que pues sí escuchaban y otros reyes que no escuchaban. Entonces, pues yo creo que en la actualidad también tal vez y no estén así como profetas, pero sí Dios habla en nuestras vidas. Entonces yo decía, bueno, sí, no, hay veces que los reyes escuchaban, obedecían y tenían, de lo que escuchaban podían tener algo positivo o algo negativo. Y como dice Adi, no nada más era para él, sino para todo los que gobernaban, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad, pues es importante el estar atentos ante los mensajes de que Dios nos puede dar a través de las personas o a través de la Biblia, que es la que tenemos, y también nosotros obedecer y hacer caso, ¿no? Ante esos mensajes, porque pueden ser tanto positivos o negativos para nuestra vida espiritualmente. Espiritualmente, y pues también podría ser digamos, hace 8 días iba a decirlo de un testimonio de que tuvo mi mamá, pero el hermano Jorge ya hoy no se conectó, porque él decía de los profetas y hablaba de los profetas que pues ahora en la actualidad pues ya no habían. Y pues mi mamá, hace tiempo cuando mi hermano Alan tuvo su primer accidente, cuando estábamos todos en el hospital y decían que pues que ya no iba que pues ya lo estaban dando ya por muerto, ahora sí que nada más le quedaban horas de vida. Recuerdo que pues llegamos todos ahí en el hospital y nos pusimos a orar, ¿no? Que era lo único que teníamos que hacer. Y ahí llegó una persona que era cristiano y empezó a hablar con mi hermano Enrique y le dijo, no te preocupes, tu hermano va a estar bien. Dice, tu hermano va a estar bien, pero dice, Dios nada más se los va a dejar un tiempo y ya después se lo va a llevar.
En ese momento, pues nos quedamos así de que, ay, pues ya Dios lo va a sanar, Dios va a hacer la obra, y sí, lo hizo efectivamente. Alan tuvo su recuperación, lo sanó completamente, tan es así que se casó, tuvo sus hijas, volvió a trabajar y pues estaba bien, estaba bien. Y pues de repente otra vez, le cayó al hospital y pues sí, efectivamente, pues ya no salió. Entonces sí, fue una profecía a largo plazo de que nos duró 20 años. O sea, 20 años fue que todavía Dios no nos lo permitió y se lo llevó. Entonces, eso sí para mí es como un testimonio, aparte una profecía de que Dios, pues sí cumple sus promesas, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Pues se los voy a dejar un ratito. Y ya después estaba bien mi hermano y de la nada, pues se puso mal y se lo llevó. Entonces, yo creo que las profecías sí, también ahora en la actualidad también son fijas, ¿no? No es de que ya no estén, pero yo creo que para que seas tú un profeta, pues tienen que también tener como que algo, requisitos, ¿no? Para ser profeta. ¿Por qué? Porque anteriormente los profetas, pues, tenían directamente la comunión con Dios. Ya después, pues sí, tenemos nosotros al Espíritu Santo, que es por medio de él que nos da los dones y el don de profecía que viene ahí. Entonces, para nosotros tener un don de profecía, que ahí venía lo que nos leyó nuestra hermana Adi en aquí lo escribí, en Primera de Corintios 14 nos decía que pues era mejor de todos los dones, era el mejor de profecía. ¿Por qué? Porque en ese, digamos, está para exhortación, para edificación. Entonces sí es algo muy importante que también dentro de la iglesia esté para qué, para guiar también a nosotros como hijos de Dios. Entonces, pues sí, hay que hacer caso. Lógicamente que antes pues los reyes eran, pues yo creo que como este rey que vimos hoy, que sí fue realmente que no obedeció, no escuchó, hizo lo malo ante los ojos de Dios y tuvo su consecuencia, ¿no? Entonces, pues así también nos puede pasar a nosotros que tenemos que estar pues como ellos que estaban con un corazón dispuesto, con un corazón sincero para obedecer y estar atentos ante el llamado del Señor. Es lo que yo puedo opinar. Amén, amén, hermana. Pues qué testimonio tan bonito, ¿no? Digo, finalmente ahí queda grabado. Y también la palabra dice, finalmente lo vimos también con alguna otra profecía, que precisamente Nehemías dice, ¿no? Que si aquel profeta que diga paz, paz, y no se cumple, pues no era profeta de Dios, ¿no? Pero cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿no? Más de 20 años. Probablemente a lo mejor el varón que abordó al hermano Enrique, a lo mejor ya no viva, no lo sabemos, solamente Dios, ¿no? Y a los pasados 20 años se cumplió la palabra, la profecía, lo que Dios en ese momento mandó a decir a través de este varón Enrique, ¿no? 20 años después, nadie hubiera pensado 20 años después, pero qué bonito que queda grabado en los corazones de las personas, porque ahí es donde, de las personas que estuvieron alrededor del hermano, porque ahí es donde precisamente vemos efectiva la palabra de Dios. Y fíjese, hermano, si usted lee esta profecía, digo, la hermana Adi creo que nos comentó, nos hizo parte de la lectura, estamos hablando en Segunda de Crónicas 15. En teoría, Obed como tal, como ese profeta, o como esa profeta, logró una gran reforma en ese tiempo, en el tiempo del rey Asa. ¿Y por qué logra una gran reforma? Pues muy sencillo, hermanos, porque finalmente, ¿qué es una reforma? Si sabemos el término que es reformar, pues bueno, finalmente reformar es cambiar algo que se estaba haciendo de una forma y se hace de otra forma. Pero fíjese aquí ¿qué sucede? Dice, es que está desde el 4 y podemos seguir leyendo el 4 hasta adelante, en segunda, sí, porque la hermana Adi no trae el versículo 4 del 4 así por ahí, segunda de Crónicas 15:4. Déjame ver.
Asimismo quemó sacrificio y debajo perdón, segunda de Crónicas, ahí está, hermanos, correcto. Ahí está. Entonces, asimismo sacrificó, déjeme un segundito. El profeta Obed. Este profeta se ve también en segunda de Crónicas 15:1-9, ¿correcto, Adi? También se pusiste esa, este, esa lectura, ¿no, verdad? No, puse el 16. Ok, el 16. Bueno, finalmente aquí en el 4 lo vemos, ¿no? Todo lo que había estado haciendo el profeta y, Sí. perdón, ¿hablaste, Adi? Ay, no es que lo iba a buscar ahorita en la concordancia segunda de Crónicas y dije, segunda de Crónicas hablé. Segunda de Crónicas 15 me dijiste, ¿verdad? Para proyectarles. Sí, digo, nomás para ver si estaba Azarías, si habías puesto Obed en segunda de Crónicas, pero no, es segunda de Crónicas 28. Déjame ver si aparece 28, es segunda de Reyes. Bueno, no pasa nada, hermanos. Ahí, si quieres, regresamos a donde estaba Sadi. Ahí precisamente, si no, yo aquí lo tengo, segunda de Crónicas 28, que es nuestro texto base de precisamente. Y les quiero leer el 4 que les había hecho. Asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Eso es lo que finalmente estaba haciendo el rey malo, ¿no? Y entonces aquí en el 11 dice, oíd pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado todos vuestros hermanos. Entonces levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín y les dijeron, no traigas aquí a los cautivos porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros y vosotros tratáis de añadir nuestro pecado y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito. Entonces el ejército dejó a los cautivos y el botín delante de los príncipes y toda la multitud se levantaron los varones nombrados. Eso es precisamente, aquí está una parte de la reforma y lo veo como reforma, hermanos, porque y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que ellos estaban desnudos. Nuevamente, es parte como yo lo miro, como la reforma. ¿Por qué? Porque otra vez ahí nos habla que había gente desnuda, había gente que no tenía vamos a llamarle algún suministro, y el pasado domingo lo vimos, que finalmente somos bienaventurados o afortunados porque Dios nos sigue hasta el día de hoy cubriendo nuestras iniquidades, cubriendo nuestros pecados. Hasta hoy Dios nos sigue, así como en el huerto del Edén, nos sigue cubriendo a través, si lo vemos en el Edén, que fue a través de que Dios les hizo túnicas y tuvo que matar finalmente a algún animal, un sacrificio para hacerles las túnicas. Hoy tenemos el sacrificio perfecto y aquí precisamente dice que despojaron, no hubo ningún sacrificio del animal, pero hubo una cobertura, hubo una protección, hubo te doy para que cubras tu vergüenza, para que cubras tu desnudez. Finalmente esa es una parte que debemos de tener nosotros siempre presente, que Dios nos provee de esa parte de protección, de esa parte de limpieza, de esa parte de cubrir pues nuestra vergüenza, ¿no? Pero bueno, listo, hermanos, yo por mi parte sería todo. No sé si tenga alguien más algún comentario. Pues sí, yo nada más comentar, por ejemplo, regresando a lo del don de profecía, algunos profetas, digamos, sí les dijo así como tú vas a ser profeta y otros, pues nada más ve y di, ¿no? Y yo creo que en ese momento, ay, Señor, como a Jeremías, ¿no? Vas y dices que no me han servido, no me han seguido y pues Jeremías, bueno, por lo que se entiende, así como de que,
Ay, señor, pero es que yo estoy muy joven. ¿Cómo les voy a ir a decir? Pues ni modo, vas y dices. Y otros que sí eran, por ejemplo, Eliseo, que él sí, ¿cómo les diré? Como con todo a pues no las de la ley, pero abiertamente, pues Elías le puso su mano y le dijo, o sea, ¿me estás ungiendo profeta? Sí, tú vas a ser profeta. Entonces, a lo que voy es que hay veces que como que dices, Dios quizás sí les decía, tú vas a ser profeta, y hay otros que tal vez Dios los usa y dan una profecía y tienen ese don de profecía, aunque ellos no dicen, a mí Dios me dijo que voy a ser profeta, ¿no? Tal vez como el caso del hermano que le dio la profecía a Enrique, o por ejemplo yo recuerdo a mi mamá o a la hermana Elvira o así que decían, es que yo le dije esto y tú cómo supiste, pues es que yo no sabía y entonces, pues no sé, el Señor me dijo que les dijera, yo les dije. Bueno, pues entonces les digo, yo creo que pues sí, también el Espíritu así obra, ¿no? Algunos sí como que los nombra, digamos, tú vas a ser profeta y a otros, pues no, pero son, porque pues Dios les dice que digan algo y así lo expresa, ¿no? Y bueno, como lo vimos también en la clase de los profetas, o sea, cómo vamos a saber que es profeta, pues si se cumple lo que dice, ¿no? Y pues ya creo que es todo. Ah, bueno, y también que es importante, ¿no? Digo, yo lo vi mucho en esto porque, pues, todos somos cabeza de algo, ¿no? Y sobre todo en Dios, por ejemplo, en nuestra familia, pues todos tenemos hijos y si nosotros seguimos a Dios, no porque sea su obligación, que porque lo seguimos nos va a dar todo, pero pues evidentemente si estamos bajo su cobertura, pues no nos va a faltar nada, porque Él es nuestro Padre y pues para nuestros hijos también, ¿no? Que sigan en su camino y que le obedezcan. Y pues creo que ya es todo lo que diría. Amén. Pues bueno, hermanos, ¿alguien más? Si no, le dejamos la palabra a la hermana para que ore, que pida que si alguien más ora y ya nomás al final, si nos muestra la tablita la hermana para ver cómo vamos con el tema de las clases. Amén. Adelante, hermano. Ok, pues vamos a pedirle a nuestra hermana Fanny que ore. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, venir ante ti, Señor, escucharte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, oh mi Dios, y aprender más de ti, oh mi Dios, porque tú, Señor, eres grande. Señor, bendícenos, Señor, en este día. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, llénanos de ti, oh mi Dios, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, que tú sigas, Señor, llenándonos de ti cada día, Señor, que hagamos tu voluntad, Señor, y que lo que aprendamos, Señor, que tú, Señor, lo guardes, Señor, en nuestro corazón, Señor, pero que no tan solo seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Sigue ayudándonos, sigue sosteniéndonos, Señor, que tú seas, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, cada vida, Señor, cada corazón, Señor, tú conoces, Señor, nuestras vidas, Señor, no podremos esconder nada delante de ti, oh mi Dios. Sigue ayudándonos, Señor, para, Señor, que, Señor, entendamos, Señor, tu palabra, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para que, Señor, tú hables, Señor, a nuestras vidas día con día, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.